Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sección de resúmenes de libros donde voy a estar hablando de los mejores libros sobre relaciones personales, sobre comunicación, programación neurolingüística y todo lo que engloba las relaciones personales y profesionales. La vida y los negocios son un juego de relaciones, como dirían por ahí, y esta es la sección para eso. Espero que disfrutes esta nueva sección y a darle con todo. Bueno, el libro parte con el prólogo en el cual empiezan a detallar la historia de Félix Cigala, un trabajador del FBI que llevaba 2 décadas en esa institución y que había entrado después de la universidad, después de una temporada en el ejército. Y lo que comentan de él es que era extraordinariamente fácil hablar con él. Cada vez que las personas terminaban de hablar con él, le comentaban que se sentían más listos, más listas, más inteligentes, más divertidas, le hacía sentir bien. Y, y aunque no tuvieras nada en común con Félix, él te hacía sentir así. Y hacía que tú revelaras tus opiniones, experiencias, veías si tenían amigos compartidos y básicamente te hacía sentir muy escuchado, como si tuvieras una clase de vínculo con él. Y justamente esto pasó como en el boca en boca, que mucha gente empezó a hablar de él y por eso los científicos lo buscaron para poder estudiarlo. Entonces, el Departamento de Defensa del FBI reunió un equipo en el cual consistía entre científicos, psicólogos, investigadores, etcétera. Y de las personas que conformaban este equipo, esperaban que Félix fuera un tipo alto, guapo, atractivo, con una mirada cálida, una voz cálida también. Pero era no todo lo contrario, pero tenía un aspecto como más de padre de mediana edad, con bigote, algo rellenito. Y aún el tono era suave, no era el tono que esperaban. Y la primera pregunta que le hicieron es, ¿puedes decirnos qué piensas sobre la comunicación? Y lo primero que dijo fue, quizás sea mejor que se lo muestre. Y a la persona en la cual le preguntó a Félix eso, le dijo Félix, cuéntame uno de tus recuerdos favoritos. Y esto para mí es una locura porque, eh, o sea, locura en el sentido que es muy bueno, porque ya le empieza a preguntar a él sobre su vida y a conectar emocionalmente y le empieza a demostrar cómo empieza su comunicación, sus relaciones, preguntando. El científico le dijo, probablemente la boda de mi hija. Y ahí empezaron a hablar, empezaron a preguntarle se creó un contexto ahí de conversación entre todo el equipo y Félix y se dieron cuenta que llevaban ya mucho tiempo hablando de lo científico, todos empezaron a hablar de su experiencia, de creencias, pero en un momento se paró a pensar una persona y le dijo, ok, todo esto es maravilloso, ha sido maravilloso, hemos conversado bastante rato, pero que no se sentían cerca de comprender qué hacía Félix. Y, y le preguntó, ¿por qué piensas que tanta gente nos ha recomendado que hablemos contigo? Y me vas a creer que responde, es una buena pregunta, pero antes quiero preguntarte esto. Y le hace una pregunta en la cual la persona que le preguntó ya le había dado detalles de que era madre soltera y le empezó a preguntar por ahí ciertas cosas personales. Entonces le dijo, ¿qué le dirías a alguien que va a divorciarse? Porque tenía que ver con ese tema. Y la mujer se quedó callada un instante y le dijo, supongo que la acompañaría. Tengo muchos consejos cuando se separó de su marido. Y Félix la interrumpió con suavidad.
Y le dijo, mira, no hace falta que me respondas. Solo quiero señalar que en una sala llena de colegas profesionales y al cabo de una hora de conversación, estás dispuesta a hablar de uno de los mayores, de uno de los aspectos más importantes de tu vida, o más íntimo. Y él le explicó que por qué se sintieron tan cómodos de hablar de su vida a todos los que estaban ahí, todas, era que se había creado y habían creado el entorno para hacerlo. Entonces, en resumen, Félix lo que hacía era alentar a las personas que estaban ahí que explicaran cómo veían el mundo. Y le había demostrado también que escuchaba profundamente lo que decían, se interesaba por lo que estaban contando. Sí, y entonces todas esas pequeñas decisiones que se fueron tomando entre todos creó una atmósfera que les permitía sentirse en confianza. Entonces un científico le preguntó, le dijo, bueno, todo lo que nos has explicado es un conjunto de habilidades y en resumen cualquiera puede ser un supercomunicador en base a lo que nos comentas. Y le dijo que sí. Entonces mi pregunta sería, ¿tú a quién llamarías si tuvieses un mal día, si hubieses metido la pata en algún lugar, en tu trabajo, si hubieses discutido con tu pareja? ¿A quién llamarías? Y probablemente esa persona que estás pensando es un supercomunicador que te escucha, que te hace sentir entendido, comprendida y, y que probablemente no sea la persona más divertida, no sea la persona que más inteligente o más interesante, que da los mejores consejos, seguro de sí misma, de sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace esa persona para que te sientas tan bien o que pienses en ella como primera opción? Entonces, este libro pretende responder a este tipo de preguntas. ¿Qué hacen las personas o los supercomunicadores, como le llama, para hacernos sentir tan bien cuando hablamos con ellos, de nuestra experiencia, de nuestra forma de ver el mundo? Y para mí son personas que te escuchan realmente, te comprenden, te, no te enjuician y, y creen profundamente que cada uno tiene su forma de ver el mundo y respetan eso. Entonces, el autor comenta que el libro es fruto de sus propios fracasos en la comunicación, siendo que él era, o que es periodista, experto en comunicación, y aún así quiso ir mejorando esta habilidad y por eso fue escribiendo el libro, estudiando todo el tema del vínculo, de las conexiones profundas, y surgió este libro maravilloso. Y para ir ya con las claves del libro, que son tres, eh, son la forma de ver cómo encajas cuando estás conversando tus conversaciones. Y son tres fases. Entonces, ahora vamos a ver las ideas claves de este libro que básicamente intenta explicar por qué fracasa la comunicación y qué podemos hacer para mejorarla. Se trata de un puñado de ideas claves y que la primera, por ejemplo, es que muchos diálogos en verdad son tres conversaciones distintas. Están las conversaciones prácticas, las emocionales y demás la parte social de que responde a la pregunta ¿quiénes somos? En resumen, las conversaciones prácticas responden a la pregunta ¿de qué va realmente esta conversación? ¿De qué va realmente esto que está pasando aquí con esta persona que tengo enfrente? Eh, Existen las conversaciones emocionales que preguntan a cómo nos estamos sintiendo en estos momentos ambos. Y, y es crucial tener en importancia esa pregunta y saber responderla porque toda conversación se va moviendo en esos dos ámbitos y aparte en la pregunta de quiénes somos, que son conversaciones más sociales, de quiénes somos, de cómo nos ven, cómo vemos a las otras personas, cómo nos ven, cómo nos ve el mundo a nosotros mismos, a nosotros mismas. eh, y en resumen es una conversación más social. Y dice el libro que es que este tipo de conversación conlleva el 70% de todo lo que en realidad se pone sobre la mesa cuando estamos hablando con otras personas.
Y, y bueno, la segunda idea central de este libro es que nuestro objetivo en las conversaciones o en los diálogos más significativos debería ser siempre mantener una conversación de aprendizaje, un marco mental de aprendizaje de cómo ven las personas el mundo, a nosotros, de cuáles son sus creencias, sus valores, y además de poder ayudarles también a comprender nuestra perspectiva del mundo, así como nosotros tratamos de comprender la de ellos. Y la última gran idea es que cualquiera que quiera ser un supercomunicador, generar vínculos profundos, lo puede hacer. Ya lo había dicho anteriormente, cualquiera puede ser un supercomunicador. Y bueno, para seguir, luego del prólogo, viene el capítulo 1 que el autor lo llama el principio de encaje. En la PNL, cuando yo estuve leyendo este capítulo, me recordó mucho al concepto de rapport, como cuando generamos esa conexión profunda con las personas a través de comprender la forma en que está viendo el mundo a través de sus creencias, de la identidad, de su comportamiento y de poder imitarlo, entre comillas, imitar, porque no se trata de imitar al 100% el comportamiento, sino de generar, para generar que se activen esas neuronas espejos que nos hacen sentir conectados cuando, por ejemplo, estamos conversando con una persona. No sé si has visto esos ejemplos de parejas que se están moviendo de manera similar en un restaurante porque están muy conectados. Si uno levanta la mano, el otro después la levanta. Y lograr esa conexión a nivel neurológica eh, para poder comprender también cómo llegar a eso. Y de esto responde este capítulo. Y ya te lo había adelantado anteriormente cuando, cuando te dije que existen tres mentalidades. La primera responde a la pregunta de qué va realmente esto. Y esta se rige por una lógica totalmente diferente a la segunda y a la tercera, de que responde a cómo nos sentimos y quiénes somos. La primera va más de conversaciones prácticas, de analizar, de tener planes, de usar nuestra parte más frontal del cerebro. Esta conversación básicamente responde a soluciones también, eh, a buscar tomar decisiones, ese es el núcleo. Y, y la segunda mentalidad responde a la pregunta, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Tanto la persona que está al frente tuyo, tus interlocutores, tú mismo, cómo se está sintiendo el ambiente. ¿Te acuerdas que te había puesto el ejemplo de, de la persona que trabajaba en el FBI, que creaba un contexto para poder conversar y que todos se sintieran en confianza? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Si es apto para poder conversar lo que queremos con nuestros objetivos, si queremos negociar, está acorde la forma en que nos estamos sintiendo ambos o nuestro interlocutor o yo mismo. Por ejemplo, si estoy dando una charla, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo mi audiencia? Y bueno, la tercera mentalidad responde a la pregunta ¿quiénes somos? Y esta, como te dije anteriormente, es el 70% de nuestras conversaciones cotidianas y que responde cuando estamos hablando de nuestras relaciones, de cómo nos ven los demás, cómo nos ven los demás a nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros mismos y cómo proyectamos eso hacia el mundo. Y, y es interesante tener en consideración esto porque la mala comunicación se produce cuando la gente mantiene distintos tipos de mentalidades en distintos tipos de conversación. En un momento una persona te puede decir que, bueno, tú la escuchas, por ejemplo, hablar de quejarse con su jefe y tú le das una solución y a lo mejor la persona solamente quería expresarse emocionalmente. Esta conversación, por ejemplo, la pregunta de qué va realmente esto, esta conversación es más emocional, la persona quiere que le escuche o quiere que le dé una solución.
Y por eso es importante preguntar también eso. ¿Quieres que te escuche solamente o quieres que te dé una solución? O que te dé mi perspectiva. Y de ahí la importancia de entender estos tres conceptos que los encuentro clave para poder tener conversaciones significativas. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte más práctica, a la guía para utilizar estas ideas que acabamos de ver. Primero, siempre manteniendo la conversación de aprendizaje, ese marco de aprendizaje, la primera regla que el autor nos da es que prestemos atención al tipo de conversación que se está produciendo. Segundo, comparte tus objetivos. Si quieres tener una conversación más práctica o más emocional, o qué quieres conseguir a través de esa conversación. Y pregunta también qué quieren los demás. Aquí no me quiero adelantar, pero sí lo voy a hacer ahora. El segundo capítulo y lo que viene después, el autor te recomienda a que veas las conversaciones como una negociación. O sea, que veas que todos quieren algo, tú también quieres algo cuando conversas con una persona o con tu audiencia o con tus interlocutores. Y entender esto es crucial porque los comunicadores más efectivos se paran antes de hablar y se preguntan a sí mismos, ¿para qué voy a hablar, a abrir la boca? ¿Para qué voy a conversar? ¿Para qué? Entender nuestros objetivos y en la retórica, por ejemplo, que viene estudiando todo lo que es la persuasión de hace bastantes años, miles de años, lo principal es entender nuestros objetivos, qué queremos y cómo lo vamos a conseguir. La tercera regla es preguntar por los sentimientos de los demás, cómo se están sintiendo los demás y comparte también los tuyos para generar esa empatía. Y la cuarta regla es explora si las identidades tienen importancia en esta comunicación, cómo se están viendo los demás, cómo te estás viendo tú, cómo lo estás viendo a ellos. Y bueno, siempre advierte si tus compañeros parecen más sentimentales, conecta desde ahí, o parecen más prácticos o centrados en temas sociales. Identifica, que esa es la primera regla, identifica qué tipo de conversación se está dando. Y aquí pone un ejemplo de si la persona quiere una ayuda, un abrazo, o quiere que solamente la escuches. Y bueno, después de haber establecido un objetivo para esta conversación, o para la conversación que vas a tener, pregunta a los demás que quieren hablar también. ¿Cuáles son sus objetivos contigo? Por eso el marco de que todo es una negociación es importante tenerlo. Entonces, ya para finalizar, mi recomendación aquí, después de haber profundizado en este libro, es que mantengamos siempre una conversación de aprendizaje. Nuestro objetivo es comprender lo que ocurre en la cabeza de otras personas y compartir lo que está pasando en la nuestra. Una conversación de aprendizaje nos permite poner más atención, a escuchar más, hablar de forma más abierta, expresar lo que las otras personas a lo mejor no se atreven a hablar y nosotros lo expresamos. Y una de las cosas que recomiendo también en este capítulo es poner atención a su tono de voz, a cómo se mueve su cuerpo, porque eso, según los estudios, nos ayuda a comprender más sobre lo que nos está diciendo las otras personas, sobre lo que nos están diciendo las otras personas. Así que, en resumen, ten conciencia de tus conversaciones con la pregunta ¿de qué va realmente esto? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y la pregunta también responde a quiénes somos, que son la parte más social, cuando hablamos de nuestras relaciones, de nuestra forma de ver el mundo, pero desde lo que hacemos, de nuestra profesión, de, por ejemplo, si eres padre, madre, hermano o hermano, también eso es parte de una identidad. Identificar la importancia que tiene eso en una conversación te va a ayudar a poder conectar de mejor manera con los demás. Espero que te haya gustado este resumen y que estés atento para lo que viene en el segundo capítulo. Te mando un abrazo y ponerlo en práctica. Adiós.